Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, al doctor Mauro Andino, con quien vamos a hablar de la coyuntura política. Lo ponemos en pantalla. Doctor Andino, buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. No tengo audio. Está en mute. Entonces... ¿Ahí me escucha? Ahí está. ¿Ahí me escucha? Ahí, perfecto. Está bien, perfecto. Parece que estuviera en un estudio ahora el doctor Mauro Andino. Bueno, sería, estimado Jaime, pero no. No hay esa posibilidad todavía. ¿Cómo le va, un abrazo Andino? enorme a usted, Jaime. Estimada Carla, gracias por la invitación y por supuesto un saludo cordial para toda la audiencia. Las órdenes. Antes de empezar con la coyuntura nacional, me gustaría su criterio sobre los resultados que se han dado en Venezuela, a pesar de los cuestionamientos que hay de parte de la oposición. Escuchaba esta mañana, lo decía hace un rato, al economista Nicanor Moscoso, que es el presidente del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica, que estuvo como veedor en Venezuela. Y él decía que una cosa es lo que se dice en las redes sociales y en los medios internacionales, pero otra cosa es el sistema electoral, la seguridad que tiene el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. ¿Qué criterio merece esto, doctor Andino, de lo que ha pasado en Venezuela, los resultados y todo? Es un tema bastante amplio y empezaré mencionando algunas cuestiones que incluso yo ya las hice públicas el día de ayer noche en mi cuenta, en la red social X. A ver, lo primero, yo creo que si es que un proceso electoral se demora demasiado en informar, en comunicar los resultados electorales, empieza a violentar varios principios que son fundamentales en toda elección. El tema de la credibilidad y de la transparencia se ven erosionados. Creo que al mismo tiempo la eficiencia y la rapidez que toda elección debe propiciar también se ven afectados. Recordemos que pasaron aproximadamente 6 horas hasta que se hagan oficiales los resultados y eso me parece que de alguna manera propicia un fuerte tufo u olor a poca transparencia o, si usted quiere ser más fuerte todavía, a irregularidades en ese proceso. ¿Cómo desmantelar ese marco de dudas que se vierte sobre ese proceso? Bueno, entregando el 100% de las actas, del 100% de juntas receptoras del voto, de todo ese proceso eleccionario. Hay algunas dudas al respecto que tendrán que aclararse ante la comunidad internacional y que tendrá que decirlo también la oposición, por supuesto, porque tenían solo el 30% de las copias de las actas del 100% de las juntas receptoras del voto. Precisamente son temas que tienen que aclararse y por supuesto los observadores internacionales tendrán que realizar sus informes, sin perjuicio de que también hay que decir que muchos observadores internacionales fueron impedidos de ingresar, a tal punto que al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que tiene una perspectiva y una posición política progresista y de izquierda que no es desconocida para nadie, se le canceló la invitación para que pueda ingresar a este proceso. Yo no voy a ser tajante en decir ni que ha habido fraude, ni que ha ganado legítimamente, porque yo creo que aún esto tiene que resolverse. Luego yo sí creo que las izquierdas, y aquí sí permítame una reflexión un poco más amplia, las izquierdas en el Ecuador deben entender que democracia es mucho más que un conjunto de reglas y procedimientos en términos formales. La democracia debe ser sustancial, debe ser material. La democracia no es únicamente acudir a votar cada 4 años o cada 6 años, como es en el caso de Venezuela, para elegir presidente de la República. La democracia tiene que garantizar como principio básico elecciones libres y transparentes. Y eso pasa por tener un árbitro electoral independiente. Hay que preguntarse, ¿el CNE venezolano es totalmente independiente? Luego me parece que la competencia política tiene que ser plural, es decir, una serie de partidos o de movimientos políticos disputando el poder. Eso aparentemente estaría garantizado en Venezuela porque no habían únicamente 2 candidatos, sino creo que una media docena de ellos, sino que con apoyos irrisorios, ínfimos, porque la elección se polarizó. Pero la democracia es mucho más que eso. La democracia es redistribución justa de la riqueza, es igualdad de oportunidades, es respeto a los derechos humanos. Es respeto a los derechos civiles y políticos, es respeto a los derechos económicos y sociales, es garantizar
la alternancia en el ejercicio del poder. Acuérdese que uno de los principios básicos de la Constitución de Montecristi, de quienes apoyamos ese proceso, fundamentalmente se sostenía cuando hablábamos de la conceptualización del sistema republicano y de la democracia representativa en nuestro país, era precisamente garantizar la alternancia en el poder. Yo no creo que quienes apoyamos y quienes escribieron la Constitución del 2008 se hayan olvidado que se incorporó, por ejemplo, que no está bien que una misma autoridad de elección popular se reelija de forma indefinida porque precisamente había una crítica muy fuerte en contra de alcaldes o prefectos que habían pasado 15, 18, 21 años o más en el ejercicio del cargo. O nos olvidamos que uno de los grandes defectos del sistema político era que teníamos un alcalde en Guayaquil, que era el abogado Nebot, que se había pasado reeligiendo de periodo en periodo. Entonces creo que es fundamental guardar la coherencia. Y la alternancia en un régimen democrático también es fundamental. Y obviamente la división de poderes, que creo que eso también es fundamental en todo régimen republicano. Yo creo que en ese sentido no se garantizan esos aspectos en Venezuela, porque usted puede ganar una elección, pero si no se garantizan el resto de cuestiones que yo he intentado describir aquí, evidentemente usted no está hablando de un régimen democrático, está hablando de un régimen que tiene serios vicios de autoritarismo y que en determinados momentos incluso puede acabar en comportamientos dictatoriales. Entonces yo sí creo que en eso hay que tener mucha consecuencia y cierro con esto. Creo que a la izquierda le hace daño en nuestro país apoyar ciegamente al régimen de Maduro. Si quieren apoyarlo está bien, pero no puede ser un apoyo obsecuente ni dogmático. Tiene que ser un apoyo crítico desde quienes quieren apoyar a Nicolás Maduro. Porque acuérdese usted, Jaime, que uno de los relatos permanentes de la ultraderecha ecuatoriana, mediática y política, ha sido decir que si gana alguien de izquierda en este país vamos a ser Venezuela. Y ciertamente ya estamos como Venezuela, o peor que Venezuela. Pero le aseguro que van a seguir repitiendo el mismo discurso de que si hay un candidato de izquierda que llegue al poder, vamos a ser Venezuela. Y creo que eso es alimentar ese relato. Y cierro ahora sí, le prometo con esta última línea, porque es un tema amplio. Sin duda, hay un perverso bloqueo económico también en contra de Venezuela. Eso no lo voy a desconocer. Infinidad de sanciones económicas, pero también hay infinidad de horrores y violaciones en materia de derechos humanos que un sinnúmero de informes de organismos internacionales independientes, no digo esos que están financiados o que son tanques de pensamiento de la ultraderecha, informes de Naciones Unidas, por ejemplo, o de la expresidenta Michelle Bachelet, que si bien no es de izquierda, pero que podríamos decir tiene una perspectiva política de centro-izquierda y que tuvo cercanía también cuando tuvimos la ola rosa o roja, si usted quiere, en Latinoamérica. Entonces, creo que hay que decir esas cuestiones y fundamentalmente, un proyecto político, Jaime, no puede anteponerse ni puede sacrificar a 7 millones de personas, por lo que sea, por el bloqueo económico, por las violaciones a los derechos humanos, por ambas cosas, no puede sacrificar la vida de 7 millones de personas que son refugiados, que han sido expulsados, por las razones que fuera, no pueden sacrificarse en nombre de un proyecto político. Bueno, vamos a lo nacional, doctor Mauro Andino. Analicemos el tema de la seguridad de estos últimos días. El día jueves me parece que la ministra del Interior, cuando una periodista de un medio digital de Guayaquil le preguntó sobre el tema de seguridad, ella dijo que estábamos de festejo y que no era el momento para hablar de seguridad. Pero resulta que horas después o al siguiente día se dieron varias masacres, no solamente acá en Durán, en San Borondón, una familia de 5 personas fue asesinada. En Pozorja, el destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador también fue atacada y asesinaron a un agente de tránsito, otro agente herido. Bueno, en fin, creo que en Pichincha también se dio otra masacre. Tantas situaciones que estamos viendo en este país. ¿Qué criterio merece que las autoridades del gobierno, cuando les consulten o cuando los cuestionan por el tema de seguridad, por último hasta se molestan y cogen y se cambian, se van? Mire, Jaime, la actitud de la ministra Palencia en la sesión solemne por la conmemoración de las fiestas julianas en Guayaquil, cuando se acerca una periodista a consultarle
sobre el tema de la criminalidad y el auge de la violencia, y ella responde muy alegremente que ese momento no, porque están de festejo. Miren, me parece absolutamente impresentable. Y hay que decirlo con todas sus letras y en mayúsculas y con signos de admiración. Es impresentable. Y alguien con muy buen criterio hacía una referencia al evento de los Juegos Olímpicos, al evento de inauguración, cuando en un momento determinado, en la presentación de una banda de rock, se simulaba la decapitación de María Antonieta cuando se produjo la Revolución Francesa. Bueno, alguien con muy buen criterio decía que a María Antonieta la habían decapitado precisamente como resultado de que sus consortes, su cúpula, quienes la rodeaban en ese momento, fueron a quejarse de que el pueblo estaba padeciendo hambre y que no tenía ni siquiera para comer pan. Y recuerdo yo que la historia señala que María Antonieta dijo, bueno, si no tienen para comprar y para comer pan, pues que compren y que coman pasteles. Bueno, eso le costó la cabeza a María Antonieta. Yo no estoy diciendo que acá se deba instaurar el mismo régimen del terror de Robespierre, ni mucho menos, pero sin duda alguna, creo que este tipo de declaraciones, en un régimen medianamente decente, debería costarle la salida de esa funcionaria, porque demuestra indolencia, prepotencia, soberbia, y señala una vez más que están embebidos por el poder, que no pisan el suelo, que están en las nebulosas. Y eso hiere al pueblo ecuatoriano porque la criminalidad sigue en auge. Imagínese usted los crímenes en varias provincias y ciudades de la costa, pero también acá en la ciudad de Quito. Hubo sicariatos. En la ciudadela Marta Roldós murieron acribilladas 3 personas y un cuarto se encuentra herido en extrema gravedad. Bueno, eso es lo que estamos viviendo a cada momento. Acá en Quito también hay secuestros de express que están ejecutando de forma simultánea. En vehículos le paran a usted y en calles que usted podría decir son céntricas, son barrios, digamos, de clase media o clase alta, y que usted en algún momento diría, no, es que acá no va a llegar la delincuencia, porque así piensan algunos. O algunos dicen, mientras se maten entre las bandas delincuenciales, allá no pasa nada. Nada más alejado de la verdad y nada más egoísta e indolente. Bueno, da la casualidad que acá, incluso en avenidas tan connotadas como la González Suárez, está ocurriendo ese tipo de prácticas delictivas. Creo que el gobierno no tiene un plan de seguridad integral. Tantas veces lo hemos dicho. Es ficción y retórica el tema del Plan Fénix, un plan que nunca existió, que no existe. Y es vergonzoso también, cierro con esto, mirar, por ejemplo, la tragedia de Durán. Probablemente la ciudad más violenta del mundo, con más de 140 muertos o crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Una ciudad que tiene más muertes que países que están en guerra, como Siria y otros a nivel global. Una ciudad donde llega el presidente de la República con casco, con chaleco antibalas, con una serie de vehículos, banderas del Ecuador, disque para retomar el control de la ciudad, y al siguiente día se dan nuevamente sicariatos, se dan nuevamente atentados. Eso es lo que estamos viviendo en el país, la indolencia estatal, pero al mismo tiempo un espectáculo circense por parte de quienes nos gobiernan, empezando por el propio presidente Daniel Noboa. Sin duda alguna, doctor Andino, es así, ¿no? Y estas son las situaciones que, sin duda alguna, bueno, varias situaciones, pero esta sin duda alguna la que podría llevar a la ministra Mónica Palencia a una censura, a un juicio político, y justamente conversábamos con la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, sobre aquello. ¿Usted cree realmente que haya las evidencias necesarias para llevar a juicio político a la señora Mónica Palencia? ¿Existe esas pruebas necesarias? A todas luces, estimada Carla. ¿Qué es lo que señala el artículo 131 de la Constitución? Que se puede enjuiciar políticamente a los ministros y ministras de Estado durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de haber salido del mismo por incumplimiento de funciones. Y subrayo esto, por incumplimiento de funciones. Y la ministra Palencia, su tarea fundamental, ¿cuál es? Precisamente garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y garantizar la seguridad de los ciudadanos implica proteger 2 bienes jurídicos fundamentales. El principio, el derecho a la vida,
y el derecho a la integridad física de todos los ciudadanos, el bien jurídico sublime y el más importante por excelencia. ¿Quién quiere pues perder la vida? ¿Quién quiere que acaben con la vida de sus familiares, de sus seres amados? Y el segundo derecho, que sin duda es muy importante también, es el derecho a la propiedad privada, es decir, que no le roben, que no le asalten, que no le secuestren para vaciarle sus cuentas bancarias. Sin duda esos dos derechos no están protegidos. Han sido absolutamente denostados, absolutamente vilipendiados. Y en esa tarea la ministra Palencia queda debiendo y de largo, porque no hay plan. Yo lo primero que le preguntaría a la ministra es, ¿dónde está un plan de seguridad integral? Muéstrenos. Declararía reservada esa sesión en la Asamblea Nacional y le diría, bueno, es evidente que un plan usted no lo puede mostrar al pueblo ecuatoriano, si no dejaría de ser un plan. Pues quien muestra la estrategia en contra de los enemigos, que en este caso son los delincuentes y las bandas del crimen organizado, porque eso sería absurdo, sería tonto, porque usted ya les estaría avisando cómo va a actuar usted, cómo va a intervenir, cómo va a operar. Pero en la comisión de fiscalización y en la misma asamblea le diría, bueno, muéstrenos, garanticemos la sesión como reservada y enséñenos dónde está el plan, dónde está el documento. Eso es imperioso. Y le aseguro que no tienen, que han incumplido, por ejemplo, la ley de seguridad pública. No tienen eso. ¿Cuánto se ha destinado en materia de recursos económicos para el fortalecimiento de la Policía Nacional? Algo por ahí se ha visto que se ha mejorado respecto del gobierno de Lazo. Tampoco voy a ser visceral y decir que no se ha entregado nada a la Policía Nacional. Pero preguntémosle cuánto ha ejecutado en materia presupuestaria hasta el mes de agosto, que ya vamos a ingresar la próxima semana. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria? Y la ejecución presupuestaria en este gobierno es de llorar. No ejecutan por inoperancia e incompetencia, por indolencia o porque simple y sencillamente no les interesa. Entonces pasan preocupados. ¿Por qué no les interesaría? ¿Sabe qué, doctor? Yo me hago la pregunta, y esa misma pregunta a la que de pronto no le encuentro una respuesta certera, se lo hago a usted. ¿Qué pasa con estos gobiernos? ¿No les interesa realmente acabar con el tema de la delincuencia? ¿Pretenden abanderarse de aquello para decir que se necesita más para mantenerse en el poder, para seguir, digamos, abanderándose de eso para las próximas elecciones? ¿Qué pasa? Me quedo con la última parte, Carla, y precisamente hacia allá quería apuntar. Buscan seguir abanderando este tema de la inseguridad y de la criminalidad de cara al próximo proceso electoral, que está muy cerca, en aproximadamente ya 6 meses o menos. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Seguir alimentando esa retórica de supuesta lucha contra el crimen organizado para garantizar un mayor capital político. Y alguien me dirá, pero Mauro, ¿cómo pueden lograr eso si los muertos siguen apareciendo a diario? Bueno, porque no faltará. Acuérdese de esto, Carla, y es una hipótesis, no voy a ser tajante, pero voy a dejar aquí una hipótesis, que faltando 2 meses o 1 mes probablemente para el inicio de las elecciones, son capaces de asomar conflicto capturado. Acuérdese que van a darse ese tipo de acontecimientos. Y dirán, ahí está, somos el gobierno, entre comillas, que sí resuelve, que captura a los más buscados, que ataca a la delincuencia o al crimen organizado. Acuérdese que también actuarán de la mano con este tipo de procesos penales mediatizados que reciben el apoyo político de fiscalía para perseguir radicalmente a unos y en cambio con otros ser absolutamente débil, ambiguo, institucionalmente hablando. Es muy probable que actúen así. Es decir, esto les da margen para alimentar una narrativa y una retórica política favorable, aunque la situación sea grave al mismo tiempo, porque según las investigaciones de opinión pública, el mayor problema para los ecuatorianos al día de hoy es el tema de la inseguridad. Alguna que sí, a lo mejor y sí, ¿no? Y por ahí a lo mejor vemos a Fito unos meses antes así decir, aquí estoy porque he llegado y después otra vez se fue, no tenemos respuesta. En todo caso, bueno, esa parte la vamos a esperar. Muchos frentes se ha abierto el presidente de la República, ¿no? Yo creo que él mismo se los ha abierto, ¿no? Bueno, pero
su principal talón de Aquiles no es principalmente Aquiles Álvarez en estos momentos, sino la vicepresidencia. ¿Cómo ve usted ese tema de la vicepresidencia ya en estos momentos de cara a que ya tienen que anunciar las primarias los partidos y ya estamos a punto de empezar con ese proceso político? Ahí, en cambio, sí voy a discrepar un poco con usted, Carla. Yo sí creo que puede llegar a ser el talón de Aquiles Álvarez de Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un actor político irrelevante en el escenario nacional. Estamos hablando de alguien que es el alcalde de Guayaquil. Y como alcalde de Guayaquil, sin duda tiene músculo político y tiene un capital social importante. Sin contar con el tema de administrar la ciudad y las ventajas que eso en términos administrativos, burocráticos, le otorga al alcalde que sea y de la ideología que fuera. Así como Noboa tiene ventajas institucionales por todos los dispositivos burocráticos de recursos que tiene al ser presidente de la República y manejar los distintos ministerios, evidentemente un alcalde de la ciudad económicamente y una de las más importantes del país junto a la capital, junto a Quito, bueno, pues sin duda está enfrentándose no a cualquiera. Y al final del día eso le puede rebotar al mismo Daniel Noboa y le puede pasar una factura enorme. Luego, creo que respecto del tema de Verónica Abad, hay que ser en eso nuevamente contundentes. A ella le toca asumir la presidencia de la República, no hay vueltas que darse. La Constitución es absolutamente clara. El procurador le dijo con absoluta especificidad al presidente Daniel Noboa: no puedo interpretar la Constitución y no puedo interpretar un dictamen de la Corte Constitucional que son absolutamente claros, y porque además a mí como procurador, le dijo esta autoridad, no me compete interpretar esos instrumentos porque eso solo es competencia de la Corte Constitucional, y porque además la ley electoral, el Código de la Democracia, es absolutamente claro respecto de sacar licencia temporal de forma obligatoria, no es optativo, y esto se concatena con la Constitución. En el caso de la ausencia temporal, quien tiene que reemplazarlo es Verónica Abad. Seguramente se van a inventar una serie de vericuetos, de leguleyadas jurídicas, que en la práctica desembocan en violencia política de género. Vean lo que son las paradojas de la vida, Carl. La señora Abad, que en su momento era crítica de las reivindicaciones de las mujeres, que era una voraz vocera en contra del feminismo, defensora a ultranza de la familia en su tradición más conservadora, hoy víctima de violencia política de género. Porque yo creo que es víctima de violencia política de género. Vea que un presidente diga a la prensa internacional, entre comillas, parafraseando, palabras más, palabras menos, que dé gracias a Abad que le mandó a Israel porque él podía mandarle hasta la Antártida. Bueno, si es que eso no es violencia política de género, bueno, entonces, ¿qué es? Que él a cada momento y en otro medio de comunicación haya dicho, me parece que fue en esta rueda de prensa con Radio Sucre a la cabeza, cuando le preguntaban sobre Abad, él dijo que no le preocupaba porque ella solita se va a ir. O sea, bueno, son amenazas veladas, constantes, permanentes. Y también hay que recordar lo último del fin de semana. El Tribunal Contencioso Electoral acabó de inadmitir a trámite esta denuncia por infracción electoral, una de las denuncias que le habían presentado a Verónica Abad. Dicho esto, creo que queda claro que a ella le toca asumir, pero como estamos con un presidente que es capaz hasta de meterse en una embajada, violando convenios y tratados internacionales, pues bueno, creo que a nadie debería sorprenderle que el señor se pase por el forro la Constitución y la ley y diga no me importa que a ella le corresponda asumir el cargo y capaz le encarguen, no sé, a la ministra Palencia o a la canciller Sommerfeld, si es que llegan o si es que salen bien libradas. Sí hay esa posibilidad dentro de las cosas descabelladas de este país. Sí hay que barajar esa posibilidad de que se irrespete la Constitución de tal forma. Jurídicamente no, pero políticamente capaz que quiera hacerlo, ¿no? Ahora, obviamente era como especie de una analogía el tema del talón de Aquiles, pero ya que tocamos Aquiles precisamente, ¿no? Y este tema de personajes de ciudades importantes, ¿por qué Aquiles Álvarez y no Pavel Muñoz? Y le digo por qué Aquiles Álvarez y no Pavel Muñoz, porque sin duda alguna, pues estamos viendo que esto es dedicado, ¿no? Esto va hacia una persecución.
¿Qué tiene el uno que no pueda tener el otro? ¿Por qué el uno es más rival que el otro? ¿Cómo lo ve usted? ¿Que es cuestión de perfiles? ¿Siente que es más rival que por tema generacional? ¿Por qué? Mire, yo creo que hay que partir de un punto que es fundamental. El presidente Noboa es absolutamente visceral y vengativo. Y creo que lo de Aquiles Álvarez, entre otras cuestiones, aparte de lo político electoral de cara a lo que se viene, también pasa por ahí, por el tema emocional y por el comportamiento revanchista del presidente Noboa. ¿Cuál fue el antecedente? El antecedente no fue ni siquiera solo la firma, la autorización de las garantías soberanas para que el municipio de Guayaquil pueda acceder a un crédito de la CAF, no plata del Estado central, no plata que le iba a transferir el Ministerio de Economía y Finanzas, sino un crédito de la CAF para poder ejecutar un proyecto para garantizar el derecho humano fundamental a agua potable para más de 200,000 personas en Monte Sinaí, si mi memoria no me falla. Bueno, antes de eso incluso, recordarán ustedes, ya hubo algunos inconvenientes cuando, por ejemplo, el mismo alcalde Aquiles Álvarez le cuestionó algunos temas a Daniel Noboa y en algún momento en una sesión, recuerdo yo, solemne, Aquiles Álvarez cuestionó diciéndole que ahí al frente nomás vivía Daniel Noboa y qué pena que no haya sido capaz de asistir a ese evento público. Bueno, yo creo que ya se las tenía bien guardadas Daniel Noboa y con ese revanchismo tan característico que ahora vemos es del presidente de la República, creo que activa con el apoyo de Fiscalía un proceso o una investigación, para ser más preciso, una investigación penal en contra de Aquiles Álvarez. Ahora, esto no quita que no se puede investigar a un alcalde. Olvidémonos por un momento el nombre y el apellido. Puede ser el alcalde de Guayaquil, el de Quito, de Ambato, de Cuenca, de Riobamba, de donde fuera. Se debe investigar cuando efectivamente existen indicios o elementos que hacen colegir la materialidad de una posible infracción. ¿Para qué? Para identificar primero la existencia de ese presunto delito y luego a los responsables. Pero lo que a uno le genera muchas dudas y sospechas son los momentos políticos. ¿Por qué después de estas discusiones por la firma de las garantías soberanas? ¿Por qué faltando apenas mes y medio o 2 meses para la inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral? Recordemos que Noboa va a aspirar a la reelección, pero también mencionemos que Aquiles Álvarez se mencionaba en varios momentos también como un posible precandidato de la Revolución Ciudadana. Bueno, entonces creo que ahí hay otros elementos también a considerar. También pensemos en que Guayaquil es un bastión político muy importante para la misma Revolución Ciudadana y que Daniel Noboa seguramente querrá ensuciar a esa organización política para tratar de capitalizar votos de cara a esta reelección a la cual él aspira. Entonces me parece que hay una serie de elementos a considerar desde el punto de vista político que a uno le hacen intuir el porqué de estas actuaciones de Daniel Noboa. Ahora, ya que estamos hablando en materia política, doctor, ¿es necesario la unión de las izquierdas? ¿Usted realmente cree que esa es la forma más viable de que el progresismo o un gobierno de centroizquierda llegue al poder? Yo creo que es fundamental. Yo creo que estamos enfrente de un gobierno profundamente autoritario que si en apenas 6 meses, 7 meses, ha hecho lo que ha hecho, bueno, pues yo no quiero ni imaginarme de lo que sería capaz en 4 años de gobierno y embebido de la legitimidad popular que el pueblo le podría otorgar en las urnas. La soberbia seguramente se dispararía a niveles estratosféricos, o sea, sería algo invivible e insufrible para quienes somos críticos de este régimen. Pero también veo cada vez más complejo el tema de la unidad de las izquierdas, primero porque me parece que ha faltado mayor voluntad y decisión política para sentarse al menos a conversar. Es decir, mencionar públicamente ya no que supuestamente hacen un llamado a la unidad, sino decir expresamente ya nos vamos a reunir, pero indudablemente esto no puede ser público porque aquí tampoco se trata de hacer shows, porque la política también merece un grado de prudencia, un grado no de opacidad, pero sí de reserva para discutir en paz, serenamente, las diferencias y también las coincidencias.
porque yo creo que entre la mayoría de las izquierdas existen y tenemos muchas coincidencias políticas e ideológicas, pero creo que no ha existido esa voluntad. Solo ha quedado en retórica, en los distintos medios de comunicación, por parte de los grandes voceros nacionales de las distintas vertientes u organizaciones políticas de izquierda. Ojalá esto, en el corto tiempo que queda, al menos se pueda materializar para lo siguiente, Carla. Yo apuesto a que si no hay unidad, si no hay alianzas, que al menos se llegue a un acuerdo de mutuo respeto para el próximo proceso electoral. Es decir, que durante la primera vuelta no se ataquen, pues, ni nos ataquemos entre las izquierdas y entre los progresismos. Lo peor que podría pasar es que ahí sí le hagamos el juego a la derecha, atacándonos entre las izquierdas, por el afán dizque de pasar uno de ellos a la segunda vuelta y garantizar no el paso de alguien de izquierda a la segunda vuelta, sino, quién sabe, una reelección de Noboa en primera vuelta, o que de pronto pasen solo 2 candidatos de derecha a la segunda vuelta. Yo creo que hay que garantizar un pacto de neutralidad y de mutuo respeto, y al mismo tiempo garantizar, mediante un compromiso político, público de ser posible, que en caso de pasar a alguien de izquierda a la segunda vuelta, los demás progresismos, las demás izquierdas se comprometen a respaldar públicamente, abiertamente a ese candidato o candidata de izquierda. Creo que eso es absolutamente necesario, al menos si es que no hay las alianzas, que yo creo que ya en este punto las veo prácticamente imposibles. Oiga, usted me dejó con una duda ahí cuando me dice, imagínense que pasen 2 candidatos de derecha, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Todo es posible en la política, podría pasar. Y cuando decimos 2 candidatos de derecha, entonces significa que también la derecha está dividida, o sea que toda la derecha del Ecuador, la derecha, la ultraderecha, tampoco es que está muy contenta ni aplaudiendo pues a Daniel Noboa en su gestión. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay sectores de derecha en este país, principalmente grupos empresariales, económicos, que están en disputa con el bloque de poder, como denominan algunos, que hoy nos gobierna. Hay que recordar que el grupo económico al cual se pertenece Daniel Noboa es un grupo económico que está principalmente afincado en la costa ecuatoriana, que se dedica a temas de agroexportadores, al tema bancario también, porque también son dueños de una institución del sistema financiero a través de la familia del Grupo Noboa, temas de hotelería, de turismo y una serie de actividades económicas donde el Grupo Noboa ha diversificado sus inversiones y sus capitales. Pero no necesariamente eso le genera un vínculo estrecho o una cercanía, en cambio, con los grupos económicos fuertes, grandes de acá de la sierra, principalmente de la capital. Entonces yo creo que ahí hay una disputa por el poder político, pero únicamente como medio o como instrumento para materializar sus objetivos económicos. Y creo que en ese marco hay otras organizaciones políticas de derecha que han buscado otras alternativas anclados precisamente en esos otros grupos económicos que seguramente se sienten desplazados al ver que el presidente Noboa toma medidas y decisiones que terminan por favorecer mayoritariamente al propio grupo económico que él representa. Entonces, claro, entre las élites eso también genera resentimientos, fracturas, porque dicen, bueno, ¿por qué tiene que estar tomando medidas que únicamente le favorezca a él y a su familia? ¿Y por qué nos desplaza a nosotros cuando en su momento también pudimos apoyarlo? Entonces creo que ese es un primer factor. Luego me parece que sí hay sectores de derecha también que ven en Noboa a un presidente totalmente autoritario y con visos dictatoriales de cara al mediano y largo plazo en caso de que él gane la presidencia de la República. Y creo que esos sectores de derecha, porque también creo que hay una derecha que es mucho más democrática, liberales que son mucho más neutrales, pero también mucho más consecuentes con los principios republicanos y con los principios auténticamente liberales, que ven en Noboa un peligro para el propio régimen democrático. Y en ese sentido dicen, no es posible que este señor vuelva a ganar. Y un tercer elemento, creo que la dispersión y la atomización del sistema de partidos también propicia que existan una serie de actores políticos, tanto en la derecha como en la izquierda. Y ahí recordemos una frase que decía el general Perón en Argentina: todo militante lleva un bastón de comandante en la maleta o en la mochila. Así que yo creo que eso también pasa aquí en el Ecuador.
todos se sienten ungidos para ser presidentes de la República, y eso pasa también por el sistema de partidos que permite y viabiliza una serie de organizaciones políticas, tanto a nivel nacional como a nivel local, y tenemos papeletas sábanas en la práctica. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, sostener el discurso de impunidad del presidente Daniel Noboa, ¿esto es tal vez parte de una estrategia de campaña para seguir incrementando más seguidores de los anti al presidente Daniel Noboa? Sí, yo creo que él migró ya como estrategia electoral al anticorreísmo más duro y recalcitrante. Por ejemplo, una de las hipótesis que yo tengo es que él lo que busca es capitalizar el voto duro que en su momento tuvo el difunto Villavicencio. Bueno, que tuvo Construye, porque evidentemente pues Villavicencio ya había sido víctima de ese execrable delito. Y por eso es que él asume esta posición radical, abandonando su posición inicial de no ser ni pro ni anti, y en palabras de él mismo, parafraseándole, porque eso tenía un techo. Él dijo en su momento eso en su discurso de posesión. Bueno, él abandona ese discurso, esa práctica política, y migra hacia este anticorreísmo, anti-izquierda radical, porque, creo yo, busca capitalizar ese porcentaje significativo que Construye como resultado del asesinato de Villavicencio obtuvo en la primera vuelta, a sabiendas que Construye está huérfano de estructura, que ha sufrido una serie de fragmentaciones a nivel interno en su bloque parlamentario, y según los números, lo que se ha visto hasta el momento, Cucalón no arrancaría con un apoyo o con una intención de voto tan elevada. Entonces creo que pasa por una estrategia política, y lo otro, nuevamente estamos siendo testigos de algo que ya se ha vuelto recurrente durante los últimos años, principalmente durante el gobierno de Moreno, Lasso y ahora de Noboa, la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos. Es decir, proscribo adversarios, o aunque no los proscriba, los amedrento o los amenazo judicialmente, les abro investigaciones penales, les pongo instrucciones penales o autos de llamamiento a juicio, etcétera. ¿Para qué? Para restarle legitimidad y credibilidad a esos actores, pero también a sus organizaciones políticas, bajo esta retórica de la corrupción, de la delincuencia organizada. Creo que también es una estrategia. Lamentablemente ahí se ve un apoyo por parte de Fiscalía, que no es algo nada nuevo, sino que otra vez sale a la luz pública, y mientras eso suceda no tendremos una competencia política en términos democráticos, Jaime, sino que tendremos una competencia política que no es democrática. Ojo con esto, porque creo que en el país no tenemos una democracia, una verdadera democracia. Estamos atravesando una democracia híbrida, una democracia restringida, es decir, una democracia donde unos pocos tienen ciertos privilegios para competir con ventajas políticas, y una democracia que corta, que disminuye a otros actores políticos, perjudicándoles en sus legítimas aspiraciones. Eso es lo que estamos viviendo, y mientras no existan igualdad de condiciones, por eso decía, y le ato con mi primera reflexión cuando hablábamos sobre Venezuela, la coherencia exige que si es que aquí criticamos eso, también critiquemos lo que pasa afuera, y viceversa. Aquí debemos rechazar eso porque tenemos un presidente que quiere sacar claras ventajas de cara a su reelección. Doctor Andino, sobre Venezuela tengo que transmitir una pregunta al final del economista Víctor Andrade. Con respecto a lo del presidente Daniel Noboa, él, como usted dice, ha logrado ganar músculo político en ser anti, o se sostiene su votación. ¿Cómo está? ¿Cómo analizar esa parte? Bueno, yo creo que las investigaciones de opinión pública denotan un declive permanente y sostenido de Daniel Noboa. Creo que la soberbia del presidente y del régimen no les permite advertir eso. Permítame hacer una metáfora. Ellos están viviendo como cuando uno tiene ahorros guardados en el velador del cuarto, y uno se sigue gastando los ahorros. Y mientras se sigue gastando, uno dice, bueno, pero todavía tengo plata en el cajón, todavía tengo ahorros en el velador. Y el rato menos pensado, usted va y abre el velador, el cajón,
y se da cuenta que ya se le ha acabado la plata. Bueno, lo mismo le va a pasar a Daniel Noboa si es que no cambia de aquí hasta que inicie ya el proceso electoral formalmente. Y dudo que cambie, repito, por la soberbia, también por los compromisos en materia económica y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero el momento menos pensado, creo que se dará cuenta que esos ahorros políticos que aún tiene, porque se habla de que tendría una intención de voto del 32%, una credibilidad o apoyo a su gestión de cerca del 50%, que no es lo mismo que intención de voto. Entonces creo que dicen, bueno, todavía tenemos ese músculo, pero lo que no se dan cuenta es que eso viene en bajada, pues. Al contrario de otros actores políticos que pueden venir subiendo y escalando con movilidad ascendente en términos electorales. Bueno, si es que no cambia, seguramente corre, me atrevo a decirlo, también hasta el riesgo, no solo de no ganar en primera vuelta, como ellos aspiran, sino de no quedar primeros, de pasar segundos, y quién quita, incluso hasta de no pasar a la segunda vuelta. Todo es posible en este escenario, donde además, cierro con esto, Jaime, existe una frustración y un sentimiento de desesperanza profundo. Eso también revelan las encuestas. El nivel de desilusión cuando le preguntan al ciudadano ecuatoriano, ¿piensa que las cosas van a mejorar en el futuro? ¿Van a estar igual o van a empeorar? Y la gran mayoría dicen o van a estar igual o van a estar peor. Ese es el nivel de desilusión del pueblo ecuatoriano y eso seguramente se traducirá en contra de la clase política también en estas elecciones. Me salto otro tema rápidamente, doctor. El caso Metástasis, las sentencias que se dieron la semana pasada para la principal implicada en este caso, que es la comunicadora Mayra Salazar, y otros más que están dentro de ese caso. ¿Qué criterio merece que se den penas de 15 meses para personas que han estado vinculadas a actos de tráfico de influencias? Una burla para el país, me parece algo indigno, si bien el Código Orgánico Integral Penal establece la figura jurídica de la cooperación eficaz. Dicho sea de paso, es un instrumento jurídico que es propio de varias legislaciones comparadas. Por ejemplo, en el mundo anglosajón y en Estados Unidos existe el tema de la cooperación eficaz como un mecanismo, como un medio que permita obtener información, instrumentos, elementos a través de una persona que delinque, que es parte de una estructura criminal, pero que es de los mandos medios o bajos. Pero a través de esa información se puede alcanzar y llegar a las cabezas de esa estructura criminal que, digamos, son los grandes tiburones de estas organizaciones criminales. Bueno, eso sirve precisamente para desestructurar a estas bandas criminales vinculadas al narcotráfico, a la corrupción, etc. Pero aquí lo que es indigno es que se asuma como válido únicamente el testimonio de la señora. Si bien ella ha aportado con chats, yo sí quisiera que algún momento los abogados de las partes procesales puedan difundir y contarnos al pueblo ecuatoriano qué tanto de lo que la señora Mayra Salazar mencionó en su testimonio anticipado efectivamente se ha podido corroborar, porque no basta con que una procesada diga lo que ella dijo y que luego no se tenga que verificar. Lo que ella mencionó luego tiene que contrastarse y ella tiene que aportar con instrumentos, con evidencias, con documentos, con audios, con chats, con videos, con información en dispositivos informáticos, una computadora, un iPad, correos electrónicos, etc., para que ella pueda de alguna manera justificar lo que dijo en su testimonio anticipado. Si no, aquí el día de mañana, cualquier hijo de vecina dice que ha visto o que sabe tal o cual cosa, luego no se verifica y con eso que dijo se ve beneficiado, porque además es parte interesada, porque está procesado penalmente, se ve beneficiado de una reducción de la pena. Y algo adicional sobre esto, si bien la señora pudo haber colaborado, no estoy invalidando tampoco todo lo que ella pudo haber colaborado, habrá cosas que ciertamente son verdad y ha podido demostrar, pero el grado de reducción de la pena también tiene que ser proporcional, pues, y equitativo. ¿Cómo va a ser justo que le impongan una pena de 15 meses? En marzo ya va a salir con el balde de agua y las bombas y la carioca para disfrutar del carnaval del próximo año, cuando previamente Fiscalía pidió una sentencia de 3 años, 4 meses?
luego Fiscalía recula, mete retro y luego le reducen la pena y le reducen en un 75%. O sea, creo que también la reducción tiene que ser proporcional, equitativa, sobre la base del aporte que haya podido dar para descubrir a las cabezas de esa estructura criminal. Doctor, ya le voy a transmitir ahora sí la pregunta que me pasó el economista Víctor Andrade. Va con la de fuego usted este rato. A ver. Va con la de fuego. Si es mala la reelección para nuestros países, ¿qué es lo bueno de la alternancia, doctor Andino? Mire, yo creo que la alternancia en el poder, entre otras cosas, permite el surgimiento de nuevos actores políticos, porque cuando una sola persona dirige una organización política o se reelige en el ejercicio del poder, usted limita el surgimiento de nuevos liderazgos, hombres y mujeres que pueden aspirar, que pueden formarse y que pueden estar plenamente capacitados para hacer las mismas o mejores cosas que esa autoridad de elección popular cuando ya estuvo 2 o 3 periodos en el ejercicio del cargo. Luego, hay muchos estudios, muchas investigaciones, experiencias comparadas, estudios a nivel empírico que demuestran que la concentración excesiva de poder y la reelección permanente en el ejercicio del cargo hace que sea más proclive la corrupción. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa usted en el cargo, se van disuadiendo los controles políticos internos. Se genera una cúpula caudillesca, una especie de oligarquía de hierro, como llamaban algunos teóricos de la ciencia política, alrededor de quien ejerce el poder. No hay libre circulación de funcionarios públicos, de actores que puedan aportar en términos burocráticos en la conducción del Estado. Y también se ha visto en varias experiencias a nivel comparado que pasar demasiado tiempo en el poder propicia comportamientos autoritarios, comportamientos que van en contra de los principios democráticos, probablemente intolerancia a la crítica, persecución a la disidencia. Fíjese usted lo que pasa en Nicaragua. Yo no creo que existan sectores de la izquierda en nuestro país que piensen que lo que pasa en Nicaragua es adecuado. Casi que un régimen monárquico disfrazado de izquierda, con Daniel Ortega y la esposa Rosario Murillo al frente de la presidencia y de la vicepresidencia de la República. Y cuidado, alguien me dice, pero Mauri, ¿cómo sucede entonces en los regímenes parlamentarios donde hay primeros ministros o cancilleres que duran 15, 16, 18 años en el gobierno? Primero que nada, son regímenes distintos. No se puede comparar un sistema parlamentario con un sistema presidencialista. En un sistema parlamentario, el primer ministro o canciller depende de la voluntad mayoritaria del Congreso o de la Asamblea, porque esa mayoría es quien designa al jefe de gobierno. Y el momento que pierde la mayoría, ese canciller se va, se acaba el poder, y los ministros de Estado incluso nacen de las coaliciones que forman con esas propias mayorías parlamentarias, lo cual permite garantizar una distribución más equitativa del poder. Acá en un régimen presidencialista, usted tiene un juego de suma cero, que se llama en ciencia política. ¿Qué significa? Que el que gana la presidencia se lleva todo. Y el presidente no tiene necesidad de estar pidiendo autorización a los diputados o asambleístas para designar ministros, ni para aprobar el presupuesto general del Estado. Aquí solo se hace observaciones. En los regímenes parlamentarios, en los congresos le aprueban el presupuesto. Es decir, aquí hay mayor concentración del poder en un presidente de la República. Si usted permite que pase varios periodos de ese presidente, seguramente ese poder se va a ver distorsionado. Y esto ya se discutía desde el inicio de las repúblicas y cuando los padres fundadores discutían sobre el constitucionalismo norteamericano. Criticamos a Venezuela, pero también hay países como Arabia Saudita donde hay un rey, creo que gobierna 50 o 60 años. Ahí no pasa nada, ahí no hay bloqueo. ¿Por qué? Correcto, Jaime, y recojo su crítica y también le he dicho en varios espacios. Y voy a citar aquí incluso. Alguna vez cuando tuve una invitación en el programa Castigo Divino, lo digo abiertamente, con Luis Eduardo Vivanco, la primera vez que tuve la oportunidad de pasar ahí, yo le planteaba esto. ¿Por qué solo se critica a Venezuela, solo se critica a Nicaragua? Ese es el doble estándar y la doble moral también de muchos sectores de la derecha y de la ultraderecha mediática
y política en nuestro país. Hicieron de Venezuela caballo de batalla, pero nunca dicen nada sobre regímenes dictatoriales, monárquicos como Arabia Saudita, como Qatar. Vea, alguien dijo algo aquí de la ultraderecha ecuatoriana cuando se dio el Mundial de Fútbol en Qatar, un país donde hay atroces violaciones a los derechos humanos, donde se vulneraron los derechos de miles de trabajadores que perdieron la vida en la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol. Alguien ha dicho algo sobre los financiamientos irregulares de los árabes a determinados actores políticos de determinados países vinculados a la derecha internacional. Ahí nadie dice nada. Hacer negocios con ellos, ahí sí es legítimo. Ahí se acaban los principios, los valores, los principios democráticos, porque lamentablemente a nivel de la geopolítica no hay principios ni valores, hay intereses económicos fundamentalmente. Así como los norteamericanos siguen teniendo intereses económicos en Venezuela, y eso también hay que decirlo. Estados Unidos, si tanto le importara la democracia, no le estaría comprando este momento petróleo abundantemente a Venezuela. Y a mí no me sorprendería que Estados Unidos, por debajo, sí haya estado respaldando a Maduro, porque producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, evidentemente por las sanciones económicas impuestas a Rusia, no se puede comprar gas ruso, petróleo ruso, y claro, por eso Estados Unidos se olvidó de todo lo que le había dicho a Maduro y regresó a verle a Maduro y dijo, véndeme nomás el petróleo, pero bajo estas mejores condiciones, y por eso también hay un reflujo, un rebote económico en Venezuela que le permite crecer, y me alegro en ese sentido, porque al final del día quien gana es el pueblo venezolano tan sufrido en este sentido. Doctor, voy a regresar al tema de Ecuador. En la época de Rafael Correa, ya está mirando el reloj. En la época de Rafael Correa lo acusaban del dictador, ¿no? Resulta que Correa fue reelecto una vez, dejó el poder, vino la derecha y ¿qué ha hecho? Ha destruido el país. Tal vez esas son las consecuencias que puede pasar cuando se da la alternancia, como usted dice. Mire, el tema de la alternancia permite, entre otras cosas, a la misma organización política que estuvo en el ejercicio del poder y que hizo bien las cosas, poner otros cuadros para que continúen con ese legado, cuando existe verdadera organización política. Y creo que en el Ecuador, tristemente, existen muchas flaquezas, muchas debilidades en el sistema de partidos. Y le pongo un ejemplo de hace poquito, Morena en México. Morena en México, a través de López Obrador, dejó el poder luego de un periodo de 6 años. Allá también dura 6 años la presidencia, pero no existe la posibilidad de la reelección en todos los cargos electivos. Bueno, luego de López Obrador llegó la nueva presidenta electa, se me va el apellido, pido mil disculpas de este momento, pero es resultado de un proceso de militancia, de formación política. La nueva presidenta de México no es una aparecida. No es un outsider, no es alguien que vino de fuera de la estructura de Morena, es alguien que hace carrera política, y ese es otro tema. Aquí no hay que satanizar la carrera política, que no es lo mismo que perennizarse en un mismo cargo. Carrera política es ir movilizándose de forma ascendente en distintos espacios de elección popular. Empezar por una alcaldía o por una asamblea, luego de pronto ser parte de un gabinete presidencial, luego sí aspirar a una presidencia o una vicepresidencia de la República. Esa trayectoria política permite profesionalizar esa actividad, que es lo mismo que cualquier profesión, porque caso contrario tenemos los improvisados que nos han gobernado durante los últimos periodos. Gente que odiaba el Estado, que en su vida fue servidor público, que en su más peregrina idea hicieron política, militancia o tuvieron vinculación con organizaciones sociales. Y luego se encuentran con un cargo de elección popular y ya ve la tragedia que tenemos. Ya, doctor, ya la última, esta sí es la última. Va a ser candidato a asambleísta, ¿verdad? No le puedo asegurar todavía. ¿Por qué partido, si es que es candidato, se va Mauro Andino? No quiero hablar todavía. Cuando ya esto se pueda concretar, ahí hablaremos. Mientras tanto, no quisiera adelantar. No voy a adelantar nada todavía. No me saque la respuesta. Bueno, doctor. De todas maneras, igual
Mucha suerte, felicitaciones y bueno, pues cuenta con nosotros siempre, doctor. No, porque probablemente él va a tomar la mejor decisión. Siempre va a tomar la mejor decisión. Al menos es lo que yo espero, en todo caso. Eso sí, mi corazón siempre del color de su traje, estimada Carla. Siempre a la izquierda y defendiendo esos principios y valores. Eso sí es inclaudicable. Les envío un abrazo enorme. El doctor Mauro Andino conversando con nosotros, apurado, ya tiene que ir a atender algunas cosas personales. Un abrazo para el doctor Mauro Andino.